Hoy vamos a ver el hombre que lucha contra Dios. El hombre que lucha contra Dios. Y esperamos que no nos encontremos en esta situación alguno de nosotros. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un repaso rápidamente. Acuérdense que nuestro versículo primero fue Hechos 1:8. En Hechos 1:8 dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso dice Hechos 1:8. Y fuimos partiendo, por decir, el libro del capítulo 1 al capítulo 7, comentamos que era en Jerusalén toda la actividad. Del 8 al 12 era en Judea y en Samaria. Y del 13 al 28 es hasta lo último de la tierra, lo que dice el versículo de Hechos 1:8. Hoy estaremos hablando o estaremos platicando en relación del capítulo 8 al capítulo 12. Estaremos en el capítulo 9. Ahí en esos capítulos estaremos en el 9. En el 9. Un hombre que ha luchado con Dios o que lucha contra Dios. Contra Dios. Bien. Vimos, para repasar un poco, en el capítulo 4, los hombres de Dios sanan a un hombre que estaba enfermo, en el capítulo 3 y parte del capítulo 4. En el capítulo 5 vemos a Ananías y Zafira, unos que dijeron unas mentiras ahí y algo les sucedió. En el capítulo 6 vemos la elección de los diáconos. Ahí estaba Bernabé, estaban, ¿cómo se llama? Felipe y otros más, 7 en total. Bueno, también en el capítulo 7 vimos la defensa y la muerte de Esteban, os dice la palabra. En el capítulo 8 vemos la labor de Felipe, 8:26, con el etíope que le compartió la palabra del Señor. Pero todo eso estaba en Jerusalén. Hoy hablaremos de un territorio mayor, de un territorio más grande, Judea y Samaria. Judea y Samaria. Bien, vamos a ir a nuestro capítulo 9 de Hechos. El hombre que está luchando contra Dios. Un hombre que lucha contra Dios. Miren, amados hermanos, Dios en su soberanía tiene todo planeado, todo bien elaborado o bien preparado. A Dios no le sorprende nada, a Dios no lo agarra nunca, no se le toma por sorpresa, porque Dios tiene todo controlado. Ahora, si estamos luchando contra Dios, déjame decir que en este capítulo 9 de este libro de Hechos, un hombre luchaba contra Dios. Saulo de Tarso luchaba contra Dios, pero según lo que vamos a analizar nosotros, nunca logró ganarle, nunca. Ahora, si nosotros estamos luchando contra Dios, debemos tener cuidado, porque si Dios ha mirado nuestra humanidad o nuestra persona, si Dios se ha fijado en nosotros de tal manera que nos ama, Dios siempre, Dios va a buscarnos y buscarnos hasta que regresemos a sus caminos. En este caso, este hombre era inconverso, es cierto, pero cuando Dios nos rescató a nosotros, colocó su mirada en nosotros y nos buscó, y dice la palabra que con brazos de amor nos trajo hacia Él, y ahora ustedes y yo somos parte del reino de Dios, somos parte del cuerpo de Dios, somos parte de la iglesia de Dios. Pero aquí está un hombre que según estaba trabajando, haciendo la voluntad de Dios según los pensamientos de Él, y que estaba queriendo borrar el nombre de Jesucristo y todo lo que se relacionara con Él, porque era un hombre celoso de lo que estaba haciendo. Pablo hacía las cosas bien. Se dice que cuando tenía 5 años, sus padres los empezaron a preparar para ser fariseo. 5 años. Y después, a los 13, lo mandaron a Jerusalén para aprender a los pies de uno de los maestros mayores, Gamaliel.
Y ahí estuvo el muchachito aprendiendo. Y en sus testimonios que da más adelante en este libro de Hechos y en otros libros, dice que él aventajaba, que él iba más adelante con aquellos que estaban aprendiendo del judaísmo. Nació en una ciudad pagana, pero sus padres eran judíos y le enseñaron las costumbres judías, el hebreo. Hablaba hebreo, hablaba griego, arameo y posiblemente latín. Era un hombre preparado, era un hombre culto. Pero déjenme decirles, amados hermanos, que Dios te conoce, dice la Escritura, y me conoce antes de la fundación del mundo. Y Dios te conoce antes de que estés en el vientre de tu mamá. Y Dios te conoce cuando estás en el vientre de tu mamá, y aún cuando sales del vientre de tu mamá, Dios te conoce. Es posible que Dios estaba preparando a Saulo de Tarso desde hacía muchos años. Y en los planes de Dios, en los proyectos de Dios, la iglesia estaba en Jerusalén. Del capítulo 1 al capítulo 7 estaba en Jerusalén. Y ya se había acostumbrado a hacer actividad y estar de un lado para otro. Pero el Señor les había dicho, van a ser testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban muy cómodos. Entonces el Señor permitió una persecución, según el capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice que fueron por muchos lugares predicando la palabra de Dios. Y en los planes de Dios estaba este personaje, que muchas veces tachamos de ser un hombre criminal y un hombre... Y sí es cierto, pero no nos quedemos ahí. Busquemos el trasfondo de a dónde lo sacó Dios, o cómo Jesucristo se le aparece para convertirlo en el hombre más usado por Dios para escribir muchas cartas, muchas epístolas y para llevar el evangelio en aquel tiempo hasta lo último de la tierra, el mundo conocido. Pero vamos a ver lo que dice aquí. Sale. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo era un hombre celoso y él pensaba que si atacaba a los cristianos, eso Dios lo iba a premiar, y iba a estar bien con sus maestros, e iba a respaldar su doctrina, e iba a ser buena la obra, pero estaba equivocado. Allí estaba Saulo de Tarso saliendo de Jerusalén con muchos soldados. Si podemos escribir en una parte del muslo de su caballo, amenazas, y por el otro lado muerte. Ese era su lema de este personaje llamado Saulo de Tarso, buscando cristianos para poderlos martirizar, llevarlos a la cárcel, para sentenciarlos, para que se acabara el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, vamos a seguir. Saulo. Y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Junta a las personas, se está preparado, va con el principal de la sinagoga y le dice: dame cartas, porque allá en Damasco, 5 o 7 días de camino en caballo fuerte, era el destino para llegar en aquella ciudad. Y aún así, a él no le importó el cansancio o el agotamiento o el gastarse, sino estuvo dispuesto a decir: dame cartas, yo voy a Damasco, porque allá también hay un brote o hay un grupo de locos que están alabando a Jesús y yo quiero acabar con ellos. Eso hacía este personaje. Esto hacía. Bueno, y sin duda alguna que el sacerdote o el sumo sacerdote le dio las cartas. No dice aquí si era Anás o Caifás, pero le dio las cartas gozoso y animándole, diciéndole: ve y
lleva estas cartas a las sinagogas en Damasco para que te presten toda la atención, toda la ayuda que tú necesites y traigas todas esas bolas de revoltosos a Jerusalén para enjuiciarlos y matarlos aquí. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Tú y yo como seres humanos tenemos pensamientos y decimos, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer esto otro y este y el otro. Pero falta lo que diga el Señor. Este hombre estaba dispuesto a ir hasta Damasco, traer a los cristianos a Jerusalén para sentenciarlos y matarlos. Esos eran sus pensamientos. No había otra idea en su ser. Solamente ir y apresarlos, arrastrarlos, como dice más adelante su testimonio, traerlos arrastrando y meterlos a la cárcel y ser martirizados y pasarlos por la horca. Esos eran sus pensamientos. Un hombre luchando contra Dios. Un hombre rebelándose contra Dios. Un hombre diciendo, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer porque tengo el poder, porque tengo las armas, porque tengo todo para hacerlo. Pero, ahí está el pero. Ahí está el pero. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz de día o del cielo. Eran como las 12 o la 1 de la tarde. Decían que en ese tiempo, en ese horario, las caravanas descansaban por el calor en el desierto. Sin embargo, él al divisar las blancas casas de Damasco, dijo, échele rienda y vamos, porque ya me están esperando unos cuantos cristianitos que ya quiero traer aquí amarrados a Jerusalén para que los maten. Esperamos que no nos encontremos luchando contra Dios. Ok. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El hombre valiente, el hombre preparado, en todos los aspectos, de repente estaba en el suelo. Y tú y yo sabemos qué significa estar en el suelo. Si alguna vez nos caímos, sabes que a veces es difícil levantarse. Y ahí en el suelo, ahí tirado, le pregunta el Señor, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El hombre valiente, con sus armas que no le servían para nada, estaba en el piso. ¿Quién eres tú, Señor? Ya no había ese garbo de que corran y vamos y sigan y les va a dar un premio o les va a dar una recompensa que case más cristianos. No, sus pensamientos eran otros. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres? Y el Todopoderoso, con todo su amor, le dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cuando un campesino le toca arar las tierras, tiene dos animalitos que se llaman bueyes, ¿no? Tiene un yugo que une las dos cabezas de los animales, tiene un palo aquí y aquí sostiene un arado. Pero cada animalito tiene una liana, un hilo, una reata ahí que va ganchada de su nariz. Y el hombre lleva aquí la reata o la rienda de los animales y lleva un palo con una punta, un fierro, un clavo allá enfrente.
Entonces, cuando el animal desobedece la voz del campesino o del que va arando, le pica o le chucha para que el animal obedezca. Para que el animal obedezca, ya sea dar vuelta, o avanzar, o pararse. Y así va el campesino. Eso significa dar cosas contra el aguijón, dar patadas, algo así, contra el fierro que te está lastimando. Y eso le dijo el Señor Jesús. Te da, ¿qué pasa contigo? Dice, andas como que andas mal. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Primero le dice, ¿quién eres tú, Señor? En el piso estaba tirado. Y luego le dice, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿O qué quieres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa. Y luego le dice en el 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabes qué, amiguitos? Hablo, la situación ha cambiado para ti. Ahora estás en una condición muy baja, en el piso, en el suelo, y ahora yo tengo algunas indicaciones que darte, porque tú estás aquí para obedecerme. Levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Estoy en el 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y ni comió, no bebió ni comió nada. Ok, no solamente estaba tirado, sino que ahora estaba ciego. Ahora estaba ciego. Aquel que era el líder, que daba las órdenes y que decía quién moría y quién no moría, ahora estaba tirado en el piso y estaba ciego. ¿Qué hicieron sus compañeros de milicia? Agarraron, lo levantaron, porque él no sabía hacia dónde estaba su mano derecha o su mano izquierda. No sabía hacia dónde caminar, estaba ciego completamente. El hombre estaba diciendo, espero traer en mi inventario unas cuantas cabezas más de cristianos para Jerusalén. No comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entre y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió y le dijo, Señor, he oído de muchos males acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ya Ananías tenía noticias que el azotador, que el golpeador de los cristianos en Jerusalén iba a Damasco. Ya tenían noticias, ya sabían que la situación se le estaba volteando difícil también para los cristianos de Damasco. Y de repente viene Dios y le dice a Ananías, Saulo de Tarso necesita tu ayuda, ve a la casa de fulano y ora por él, y pone las manos y platica con él. Y como que Ananías, el siervo de Dios, no entendía muchas cosas. No entendía qué estaba sucediendo, no entendía por qué el Señor le pedía eso. Y Ananías empieza a decir, Señor, yo tengo miedo de ese hombre. Ese hombre es un hombre poderoso, es un hombre malo, es un hombre que tiene poder en Jerusalén, y aún aquí en Damasco los principales sacerdotes le apoyan incondicionalmente. Yo la verdad no sé qué hacer. No puedo entender lo que me estás diciendo. ¿Por qué me pides a mí? Sin embargo, el Señor le dice, ve.
porque instrumento escogido me es este para que lleve el mensaje a los gentiles, a los reyes y a muchas naciones en todo el mundo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora, el que estaba buscando a los cristianos para matarlos, ahora se estaba siendo amigo de los cristianos. ¿Cómo cambia la situación? ¿Cómo cuando nos encontramos luchando contra Dios, va a llegar un momento, amados hermanos, amadas hermanas, que a Dios no le vamos a ganar? Dios va a ganar. Dios tiene sus planes perfectos, sus planes maravillosos. Aún en las cosas que realizó Saulo de Tarso, ya estaba, por decir, en los planes de Dios. ¿Por qué? Porque fue un periodo de transición de la iglesia. Transición de tal manera que la iglesia, si pertenecía al pueblo judío, los gentiles conocerían la palabra el evangelio a través de los judíos, y eso no quería Dios. Dios quería que el evangelio fuera a todas las naciones, predicado por todas las lenguas, por todos los seres humanos en el mundo, no a través de los judíos. Aunque es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo de Dios, pero el Señor tenía estos planes ya para su pueblo, para nosotros, para ti, para mí. Y eso es maravilloso, amados hermanos. Y el hermano Ananías le dice: hermano Saulo, el hombre aquel que tenía tanto miedo, Dios le dio aliento y le dijo: ve, porque él está orando. Y vio en visión a un hombre que viene, que se llama Ananías, y le pone las manos y recobra la vista. Bien, el 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Aquel que comentaba y decía: voy a acabarlos, voy a atacarlos, porque Jesús es el hombre más engañador del mundo, más farsante y más mentiroso del mundo. Por eso él debe morir junto con toda su gente. Eso pensaba Saulo de Tarso. Y aquí está diferente, ya diciendo que estaba en las sinagogas predicando a Cristo, diciendo que era el Hijo de Dios. ¿Cómo cambia la situación? ¿Cómo pone uno en la balanza, mano derecha y mano izquierda? ¿Cómo está diciendo Dios allí? ¿Cómo está cambiando Dios la situación? ¿Cómo está cambiando Dios las cosas? Diciendo el predicador, aquel que azotaba a los hijos de Dios, aquel que los arrastraba, ahora está diciendo: ¿saben qué? Aquel contra el cual yo me encontraba luchando, ahora yo voy a predicarles, o ahora yo voy a anunciarles. ¿Te has encontrado alguna vez luchando contra Dios? ¿O ahora en este tiempo estás luchando contra Dios? Y no sabes qué decisión tomar. Ahora estás luchando contra Dios. Saulo tenía una conciencia que lo acusaba y le decía: tú eres culpable de martirizar, del martirio que sufrió Esteban. Tú eres culpable de todo lo que has encarcelado, lo traes a Jerusalén y los metes a la cárcel y das el voto para que los sacrifiquen o para que los maten. Tú eres culpable. Y posiblemente nuestra conciencia en esta mañana nos está acusando de algo que estamos haciendo contra Dios. Pero no es posible estar en esa situación cuando Dios dice:
vengan, yo quiero ser su amigo, yo quiero ser su compañero de trabajo, yo quiero ser alguien especial para ustedes, porque no se puede vivir luchando contra Dios. Enseguida predicaba a Cristo y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Jerusalén, demostrando que Jesús era el Cristo. Dios lo preparó desde chiquito para que hiciera las cosas bien. Y Dios lo usó en su obra para que hiciera las cosas bien. Es posible que cuando estabas chiquito, Dios te estuvo preparando. Y es la verdad. Dios te estuvo preparando de chiquito a ti y a mí para estar en esta sala, en esta hora, en este día. Y por eso estamos aquí. Porque el Señor nos preparó. Dios preparó a Saulo de Tarso de tal manera que cuando predicara el Evangelio, que cuando visitara una ciudad y la apedrearan, él no comentara o iba a decir, ¿sabe qué? Cero, ya no. No, al contrario, lo apedreaban aquí, se levantaba, se sacudía y se iba más para allá, a predicar a otro lado. Les voy a decir lo que me enseñó un pastor. Dice un pastor, amigo de nosotros, amigo de Luis y mío, dice que cuando él tiene diferencias con su mujer, él arregla las cosas rápido, así rápido. Dice que 2, 3 golpes, cae al piso, se sacude y se levanta. O se levanta y se sacude. O sea que él arregla las cosas así. ¿Bien? Así. 2, 3 golpes, cae al piso, se levanta, se sacude y todo está bien. O sea, no hay ningún problema. ¿Bien? Y este hombre estaba aquí en la situación muy difícil. Y bueno, él estaba diciendo, vamos adelante. Entonces, a Saulo ya estaba preparado por Dios para que cuando él llevara el mensaje a los gentiles, ante reyes y ante gente del mundo, él tuviera la suficiente fuerza para aguantar. Bueno, vamos a terminar con esto. En el 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron un consejo para matarle. Aquellos que él estaba ayudando, ahora lo querían matar. 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche, los judíos, para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, en el 27, Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Aquel Bernabé que vendió su propiedad para traerla a los pies de los apóstoles, el hombre de consolación, ahora estaba apareciendo aquí, trayendo al siervo de Dios, presentándolo delante de todos los personajes o las personas o los apóstoles, y hablando por él o en favor de él. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron entonces a Tarso, y ahí se quedó un buen tiempo este personaje llamado Saulo de Tarso. Amados hermanos, ánimo, Dios está esperando que seamos sus amigos. Él quiere ser nuestro amigo. Solamente nos toca a nosotros decir, heme aquí. Así como dijo Ananías cuando le dio la orden Dios para que fuera a Damasco a ver a Saulo, le dijo, Ananías, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas?
y Ananías fue a una misión. Ojalá Dios quiera que usted no se encuentre luchando contra Dios, porque amados hermanos, o amados amigos, Dios siempre nos va a llevar la delantera. Y Dios siempre tiene maneras de traer a sus hijos. A veces renegamos de Dios, a veces nos queremos esconder de Dios, a veces luchamos contra Dios, pero no haga eso. Dios está listo, está presente y está en nosotros para podernos dar la victoria en todas las cosas. Y ser amigo de Dios es mejor que ser enemigo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este personaje llamado Saulo de Tarso, un hombre que tú usaste, un hombre que tú levantaste, un hombre que tú tiraste al piso hasta que se vio ahí en esa condición. Entonces reconoció cuál era su condición delante de ti. Señor, a veces hasta que estamos en el piso, en el suelo, nos damos cuenta que necesitamos que nos ayudes. Necesitamos que nos consueles, que nos animes. Necesitamos sentir tu presencia. Hasta en ese momento, entonces, suceden las cosas. Pero Señor, perdónanos, porque en algunas ocasiones nos encontramos luchando contra ti y nuestros pensamientos son muy diferentes a tus pensamientos. A veces pensamos hacer una cosa, pero tú tienes otro pensamiento para nuestra vida. Señor, ayúdanos a depender de ti. Queremos conocerte más, queremos amarte más, queremos tomar una decisión ya en nuestras vidas y no encontrarnos luchando contra Dios. Queremos tomar una decisión de tal manera que podamos ser amigos de Dios. Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere usarnos, Él quiere hablarnos y solamente nos toca decir: heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Bendice a tus hijos, bendice a este pueblo que te ama, que te busca. Y Señor, si hay a alguien aquí que está luchando contra ti, oramos en el nombre de Jesús, que tú le perdones, que tú le ayudes, que tú le hables, que al llegar a su casa o hoy en la noche, él o ella pueda hacer un compromiso contigo. Ya, no más luchar, no más estar estirando y jalando, porque eso no nos lleva a nada. Al contrario, nos vamos a desgastar, nos vamos a desanimar, nos vamos a frustrar, y eso trae problemas o complicaciones a nuestro cuerpo. Alabado sea tu nombre, porque nos da la oportunidad de darte la honra y la gloria en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Ya pronto voy a comprarme un reloj para que yo vea la hora, porque de aquí para allá, por más que me eche el ojo, como tengo un ojo para abajo, otro para arriba, no alcanzo a ver allá. Pero ya pronto voy a tener un reloj, lo vamos a poner allá en aquel lado para no pasarme, para que no se me duerman. ¿Ok? Dios les bendiga. Vamos a tocar eso. Los músicos están listos, gracias a Dios. Ángeles de Dios aquí alabando al Señor en la tierra. Y vamos a tener, ¿así se llama el grupo? Ya lo Ok, amados hermanos, póngase de pie y vamos a tomar un tiempo para alabar al Señor.